Buenos días a todos los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube de Tucomex. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Luis Sánchez Cañizares. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Bueno, estamos encantados de tenerte aquí porque tienes tres perfiles que son muy interesantes para todos los exportadores, importadores que nos estén viendo hoy. Por un lado, eres profesor de comercio exterior en el Instituto Príncipe de Asturias de Lorca. Por tanto, estás trayendo las nuevas canteras de profesionales en grado superior de comercio internacional, ¿cierto? Sí, correcto. Luego, por otro lado, ya yendo un pasito más hacia personas del sector, personas ya actualmente trabajando con operaciones internacionales, transacciones internacionales, eres el autor de un libro que trata un tema muy desconocido, Crédito Documentario y Mensaje SWIFT, de la editorial Marge Books, con la que además yo tengo también la suerte de haber podido publicar distintos libros, o sea que somos compañeros de editorial y gracias a eso nos conocemos. Y fantástico libro. Luego, a ver si tienes alguna... Mira, tenías hace nada te he visto que tenías un fondo de pantalla justo con el libro. No sé si puedes ponértelo y así que también ahí está. Este libro que ahora mismo lo tenéis a la venta y es desde luego también un referente en el sector. Fantástico. Y luego tenemos otra actividad muy importante que haces, que es la de divulgación de comercio internacional a través de, no te pierdes nada, tienes un blog, tienes canal de YouTube, estás en redes sociales y todo justo para hablar de esto de SWIFT, de garantías, medios de pago internacionales. Y es algo que recomendamos. Muchas veces nos pedís blogs de referencia, actividades divulgativas desde el corazón, personas que están apasionadas por una temática y nosotros os recomendamos a Luis Cañizares Luis Sánchez Cañizares, perdón, No hay problema. que desde luego esta es tu pasión, no puede ser de otra manera, ¿no? Sí, bueno, ya como ya hemos hablado alguna vez, yo empecé en el mundo del comercio internacional en el año 96, cuando las titulaciones de comercio exterior ni existían. Es decir, cuando buscábamos alumnos buscábamos empresas para alumnos en práctica, nos decían, pero bueno, ¿eso qué es? Nos costaba trabajo tener alumnos y ahora, sin embargo, llevamos ya la promoción de este año, la 26 promoción de comercio internacional y poco a poco pues nos hemos ido metiendo un grupo de compañeros ya en este mundo que, bueno, desde el cual no nos sacan. Es decir, cada uno nos hemos ido especializando en unos contenidos. Empezamos, pues bueno, de cachondeo, a la broma, decir, vamos a abrir una página web. Empezó el dominio, pues lo tenemos desde el año 2009, 2010. Creamos los perfiles de LinkedIn, empezamos a usar LinkedIn con los alumnos y ya en los últimos años, pues ya nos metimos en el tema de YouTube. Y bueno, ya a veces me he dado cuenta que es muy útil para los alumnos iniciar las clases habiendo visto ya los contenidos. Entonces, por eso todos los contenidos que se crean están basados en situaciones reales y las planteamos en los contenidos que luego se imparten en el ciclo formativo, en alguna formación que damos, etcétera. Bueno, fantástico. Pues dicho esto y ya sabiendo a quién hemos dado la bienvenida, que tiene desde luego un perfil, volvemos a ese fondo de pantalla que tenías que me encantaba porque responde mucho a lo que vamos a ver hoy. Y es que vamos a hablar del SWIFT, que es un gran desconocido. Voy a aprovechar, ahí está, esta foto, desde luego, explica ese fondo de pantalla, ¿por qué me gusta a mí tanto y por qué tú lo has elegido? Sí, bueno, he elegido el fondo de pantalla porque lo que voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible, entendiendo que es un poco el tema complejo, el tema SWIFT. El tema SWIFT es la interconexión del mundo entero en transacciones financieras. Más de 11.000 entidades bancarias están conectadas a través de SWIFT, conectan 200 países. Entonces, pues ahí es como decir, estamos aquí, hacemos una transferencia, está en la otra parte del mundo en un minuto y cómo se va moviendo el dinero, cómo se van moviendo las transacciones financieras en todo momento. Bueno, pues la Por eso verdad me ha gustado ese fondo muy parecido al que me eligieron en la editorial, es decir, que era una lucecita que va pasando de un punto a otro, que sería lo que es el mensaje SWIFT. Sí, bueno, al final esa foto de interconexión mundial, ¿no? Es apasionante muchas veces también para explicar cómo en el Pacífico
nos estamos perdiendo ese eje principal en el mundo a nivel de comunicaciones, cuando se ven todas las transacciones, millones de transacciones, datos conectados, ¿no? También es muy visual. Muchas veces pensamos que el eje atlántico, que tradicionalmente era el eje comercial del mundo, pues está dando paso a un eje pacífico que a nivel de comunicaciones, ¿no? Seguramente si viéramos la foto Swift, nos daríamos cuenta del movimiento que tiene Asia. Bueno, y tenemos aquí una presentación que nos has preparado, donde vamos a ir hablando de lo primero de todo, ¿no? El mensaje Swift, ¿no? ¿Qué es el Swift? Porque no todo el mundo reconoce qué hay detrás, ¿no? Cuando hablamos de Swift, ¿de qué estamos hablando, Luis? Estamos hablando de un servicio de mensajería entre la mayoría de los bancos del mundo. Y lo más importante, un sistema seguro que ya era muy seguro en el año 73 cuando todavía no existía Internet. Hoy ya tenemos Internet, estamos acostumbrados a las comunicaciones, pero esto en realidad se está utilizando desde el año 73 y prácticamente en el 90% de las operaciones desde los años 90. Con lo cual decíamos, no existía Internet y ya se usaba Swift. Es un sistema seguro, no funciona en realidad, aunque por Internet se hacen transacciones Swift, pero en realidad la información no va por Internet, va por las redes seguras del propio sistema Swift. ¿Y qué es la ventaja o lo más interesante de esto? Que estandariza procesos. Es decir, a la hora de hacer una operación internacional, una transferencia, ponemos un código que significa lo mismo aquí en España que en China, que en cualquier otro país. Rapidez en la transmisión prácticamente es inmediata. Eliminación de errores debido a interpretaciones, como he comentado anteriormente, y por supuesto la seguridad. Esas son Claro, las ventajas además, por las cuales se usa Swift. y es brutal, porque esto es lo que articula realmente el comercio internacional en el mundo, porque de nada sirve ser capaces de enviar materiales, ¿no? Producto de un extremo a otro del globo, si no somos capaces de articular un sistema para los pagos. Y por lo tanto los pagos se articulan con los bancos. Esto, fíjate, me recuerda realmente cuando hablamos de blockchain, que ahora está muy de moda, ¿no? Sin embargo, el Swift, has dicho que se remonta a muchísimos años anteriores, pero lo que se busca al final con el blockchain no deja de ser algo que no dependa del país, que no dependa de la persona, algo que sea de alguna manera estándar, que no haya errores, que sea seguro. Estamos intentando reproducir, ¿verdad?, este mundo que ya se trabajaba en banca desde hace tantos años para transacciones no necesariamente bancarias, ¿no? ¿No te parece que hay una relación muy Sí, directa, no? no muy directa. Además, Swift no se quiere quedar atrás porque el tema de blockchain, el tema de los bloques, que es súper seguro, está claro que podría reemplazar a Swift. Y Swift, igual que los notarios, igual que la mayoría de los organismos, no se quieren quedar atrás dentro de la tecnología. Y Swift está haciendo ya operaciones a través de blockchain también. Es decir, las transacciones inmediatas que se hablan, hay algunas empresas que ya la han usado y Swift no está detrás. Swift va uniéndose a todos estos avances tecnológicos, porque si no, al final desaparecía Swift. La idea de Swift es seguir liderando el mercado. Exacto. Pero además, cuando se habla de Swift, me gusta también mucho esta diapositiva que has preparado. Realmente mucha gente, hay alguna serie de códigos asociados a un Swift que la gente los confunde con el propio Swift, ¿no? Cuéntanos un poco este tipo de errores Sí, típicos en nomenclaturas. yo sobre todo a mis alumnos siempre le digo, código BIC, código SWIFT, es lo mismo. Y claro, al final la gente se vuelve loca. Dice, es que en el banco me han dicho que te toque dar el código SWIFT. Digo, vamos, en el banco te están pidiendo el nombre del banco. El nombre del banco es el BIC. Lo que pasa que por rutina los bancos le llaman código SWIFT porque es el instrumento, es el código que utilizan en SWIFT para nombrar al banco. Entonces, en realidad, de una forma bien dicha, se diría código BIC. El BIC del banco es por las 4 primeras cifras del banco, por ejemplo, Banco de Sabadell, BSAB, luego después va el código del país, es BB, porque la central está en Barcelona, aunque bueno, que ahora mismo no esté allí, XXX sería la sucursal. Hasta hace algunos años conozco que prácticamente... Perdón, hasta hace algunos años conozco que había terminales Swift incluso en ciudades pequeñas. Entonces nos encontramos con la terminal Swift
en Murcia, es decir, que en vez de ser BB sería MU o MM Madrid, y en vez de ser XXX llevaba 361 y era el nombre de la sucursal. Hoy en día realmente los terminales están usando los genéricos. La mayoría, las entidades nacionales llevan el MM, que es de Madrid, y luego XX genérico. Y luego ya entre sucursales se pasan toda la información. Pero estamos hablando de que esos números que luego cuando nos piden para hacer una transferencia, deme usted el código SWIFT, pues no me están pidiendo el código SWIFT, me están pidiendo el BIC del banco, el identificador del banco. Y además, como Para dices aquí, para hacer una transferencia internacional no es necesario conocer la oficina específica. ¿Con qué nos basta? No, nos basta con el BIC y ya el código de cuenta de la entidad, que ahí estaría ya toda la información. En Europa normalmente la mayoría de los países es el IBAN. Otros países del mundo están utilizando el término IBAN también, pero si no los números de cuenta o los sistemas de cuenta que utilicen los distintos países. Pero el BIC identifica el banco y además eso cada vez nos lo dan y resulta que los bancos, como ahora cobran por todo, si no te sabes el BIC, pues ellos te lo buscan, entonces te cobran 2 euros por no ponérselo en la página. Es así funciona. Bueno, igual a veces me da pena no perder tanto el tiempo. Bueno, ahora mismo tengo una diapositiva que es, como decimos por la zona donde yo vivo, la madre del cordero, que es lo básico, ¿no? O sea, aquí tenemos la hoja maestra, ¿no?, de el cuerpo, tanto la cabecera como el cuerpo del mensaje de un mensaje SWIFT, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco, porque aquí hay mucha información. Cuando a los primeros, los exportadores que empiezan a trabajar, por ejemplo, en créditos documentarios, les llega esto, la primera vez en su vida que se enfrentan a un documento así, te pones a sudar, ¿no? Y cuéntanos, claro, bueno, qué quiere decir todo esto. Sale humo. Yo la primera vez que vi un SWIFT, yo me recuerdo que yo empezaba explicando el crédito documentario y yo veía esto y decía, bueno, ¿esto por dónde se coge? Y ese fue el motivo por el cual fui preparando material y al final hice un libro porque es que no encontraba prácticamente nada de que me dijera por dónde se cogía. Y al final luego muy sencillo, simplemente tenemos que, para entender ese mensaje, tenemos que entender los manuales que tiene SWIFT para aclarar este mensaje. Si vemos en la parte superior nos ponen códigos raros, es decir, BAHCL, pues los 4 primeras, lo que he dicho antes del código BIC, el nombre del banco, el banco chileno, CH de Chile, RL, pues sería la zona, como aquí he dicho, el MM, luego XXX, la sucursal o lo que sea. Entonces, lo primero que te encuentras arriba es quién emite y quién recibe el mensaje. Yo a mis alumnos, a veces, cuando ven un mensaje de estos, les digo, bueno, interpretar la operación. Y dicen, ¿pero cómo? Yo es que no me sé los códigos. Digo, ahora mismo tenemos el gran libro que lo sabe todo, que es Google. Digo, meter el código en Google y seguro que te va a salir hasta el pueblo en el que está, donde se ha emitido ese mensaje. Que luego coincide con lo que pone en quién es el importador. Digo, mira qué casualidad, es que coincide. Y luego seguimos viendo aquí código, esto que hemos comentado antes, lo que te habla, estandarización de procesos y eliminación de errores. Porque yo este mensaje lo puedo ver ahora mismo en inglés, en francés, en cirílico, en chino, en el idioma que sea, y yo aquí puedo ver todo esto en estos idiomas, pero yo luego tengo los códigos. Y estos códigos son los que están estandarizados, son los que tenemos que seguir. Si yo tengo el 40, exactamente, y los que vienen en el manual SWIFT. El manual SWIFT dice el código 40A. El código 40A puede ser irrevocable o irrevocable transferible. Y no hay otra opción. Es decir, ahí no se puede, porque yo no puedo escribir. Yo entro en el sistema y el sistema, si me pone la transparencia siguiente, el sistema es, los que trabajan en el banco lo conocen, este es de un mensaje 707, ellos tienen, si os dais cuenta, vienen los mismos campos y ellos cuando se le abre el sistema, simplemente cuando van a decir tipo de crédito, pues van a tener opción A, irrevocable, opción B, irrevocable, transferible, y no puede haber otra. Entonces, lo que hace es que no pueda haber errores a la hora de emitir. ¿Qué es lo que ocurre? Los errores luego cuando se producen, como el banco al final, él lo emite, pero emite según nuestras instrucciones. Yo siempre digo, si el importador, si el que lleva la operación conoce un poco los estándares, pues le va a decir al banco lo que quiere que le ponga,
porque habrá ocasiones en las que el banco lo que hacen, no voy a decir que siempre se haga así, pero yo he visto operaciones que copian la operación anterior y luego se cuelan algunos gazapos o algunas cosas que no corresponden con la operación. Y mientras que si nosotros tenemos muy claros los campos y los revisamos y no nos damos cuenta, es decir, los revisamos, pues nunca tendremos ningún problema. Y si queremos saber, entender ese mensaje bien, es decir, a través de, hay muchos libros, es decir, pero al final entrando en Swift nos explica cada campo, cómo funciona, qué opciones tiene, etcétera. Y de ahí nunca se podrá salir Swift. Y además Swift también nos va a dar ejemplos, es decir, casos prácticos dentro del propio manual. Es decir, que bueno, que esto que parece tan complejo, ver 40A, 20, 31C, pues yo al final, mis alumnos saben que es importante el 40A y luego el campo más importante que nos hace falta, el 31D, ya ni saben fecha de... No, el 31D, que es vencimiento. Y luego presentación de documentos de transporte, el otro campo que tenemos por aquí, la fecha del embarque, el 44C, el campo 48, pero claro, eso al final son campos y cualquiera dice, ¿a qué me está hablando este hombre? ¿Qué me está diciendo más que números? Digo, simplemente es entender estos campos y verlos con los estándares Swift. Yo, ¿qué es lo que le recomiendo a la gente? Y se lo hago a mis alumnos. Yo a mis alumnos me dicen, ¿pero cómo que nos dejas chuletas? Yo les dejo siempre digo, tenéis que hacer una chuleta. Y es cada campo, leeros un poco los estándares Swift o el manual que hemos comentado antes, y de ahí vais poniendo todas las posibilidades que hay. Con lo cual, cuando tú recibas un mensaje, ya no están hablando en chino. Ya, perdona la expresión, no me están hablando en algo que no entiendo. Y luego llegan a la empresa y cuando ellos ven un mensaje, muchas veces le dicen al dueño de la empresa o al que lleva la gestión, dice, bueno, aquí tienes esto, que se quedan algunos, se sorprenden y yo no digo, no saben gran cosa, saben simplemente interpretar algo que es sencillo, pero que puede ser complejo porque normalmente o no se explica o no se lee ese material. La gente se cree, si me sé la UCP 600, ya sé crédito documentario. Y me tengo que saber, yo soy de los que siempre digo, las UCP 600 son las reglas que lo rigen, la práctica bancaria internacional sería lo que lleva a la práctica esas reglas, las que dice todo, pero yo siempre digo, hay que añadir un documento imprescindible, los estándares Swift, porque como me dijo un día Xavier Ford, que era un experto en comercio internacional y bueno, de los pioneros, de los más antiguos ahora mismo, de los decanos que hay en el comercio internacional aquí en España, me dijo, el Swift es imprescindible porque es la autopista por donde va el resto. Si la carretera no funciona o tiene errores, al final tú puedes llevar muy bien las UCP, puedes querer hacer una operación muy bien hecha, pero si al final los datos no se incorporan bien en el mensaje Swift, tienes un problema. Sí. Porque al final hay que saber meterlo ahí y hay que saberlo interpretar. Sí, Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo en que aunque ahora mismo una persona que se enfrenta a su crédito documentario por primera vez llega a ver esta hoja y dices, ay Dios mío, no entiendo la mitad de las cosas, lo cierto es que cuando es una actividad habitual, yo recomendaría que la primera vez vayas marcando cosas que son muy relativas a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, el latest version, eso está claro que es a la que vas a hacer alusión, pero luego hay cosas que dependen mucho de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, latest date of shipment, ¿no? O sea, aquí tenemos que tener muy claro que esto nos va, como exportadores, nos va a restringir la última fecha de embarque. Entonces, hay datos que son tan relevantes como que yo voy a tener que articular toda mi operativa exterior en base a esos datos. Por lo tanto, yo la primera vez le diría que se lo impriman una fotocopia y se pongan a trabajar con ello, decidiendo cuáles son esos hitos que tienen que revisar siempre, sí o sí, pero no solo ellos mismos, sino con toda su organización. Oye, a esta fecha llegamos, esta fecha es correcta, con esto llegamos a embarcar, porque embarcar quiere decir que se ha cargado unos días antes, lo suficientes para que podamos haber saldado todo el tema aduanero, el tiempo de transporte entre que yo cargo y llega al puerto, que además, si tiene que haber una inspección de terceros, me haya dado tiempo que vengan y que inspeccionen mi carga. Si hay que hacer un ensayo en la fábrica antes de poner el producto en marcha, se haya podido ensayar. Entonces, todas estas cosas requieren una planificación de la carga
Y entonces son hitos que responden a la propia operativa de la empresa y esto es importantísimo. Y luego hay otros hitos que dependen simplemente de revisar que son correctos. A ver, por ejemplo, partial Te shipments. cuento, discúlpame un Nótalo. segundo, Sí. hay un tema que quiero yo que se quede claro porque he tenido problemas con alumnos míos que están en empresas y el problema viene de que el departamento de contabilidad, el departamento financiero y el departamento comercial a veces no hay interconexión y resulta que el que Eso es. prepara la documentación no Eso se la ha es. pasado a quien tiene que hacerla. Y dice, oye, que aquí hay un crédito documental. Y dice, bueno, eso lo lleváis vosotros. Dice, pero bueno, es que esta documentación ya ha hecho que cuando se ha puesto la fecha de embarque, resulta a mí me llegó un crédito documentario en enero, que cuando yo lo vi, ponía fecha de vencimiento, me parece que era pues en enero, y le dije, esto ya será el último embarque. Y me dice, no, todavía no se ha embarcado nada. Digo, pues si ya está pasado. Dice, es que ahora tenemos que pedir una modificación. Ojo, las fechas, como ha dicho Cristina, hay que tenerlas muy en cuenta porque pedir una modificación puede suponer que la operación no se lleve a cabo, supone un coste. Y a veces yo hay una cosa que digo, bueno, no pasa nada, si al final la reserva es cuando hay un problema y entonces el importador dice que no pasa nada y el banco la levanta. Por supuesto, también tiene un coste, pero a veces nos podemos encontrar de que el banco no la levanta y si no la levanta o el importador no quiere, esa mercancía ya no te la van a pagar. Y como la hayas embarcado ya y no cumplan las condiciones del crédito, tienes un verdadero problema. Y muchas veces digo, para esto se hace una remesa documentaria que el banco simplemente interviene, pero no te encuentras con el problema de que teniendo la garantía de un banco la pierdes totalmente. Exacto. A mí me parece que esa es la clave, Luis, de la importancia del crédito documentario. Realmente es la forma en la que se articula un cobro. Y al final da igual todo lo bonito que montemos una operación internacional, si no se cobra, no hemos hecho nada. Realmente nuestra necesidad y nuestra obligación es que si estamos vendiendo un material, lo cobremos. Y esto es una garantía de que si hacemos las cosas tal y como están en ese clausulado, vamos a lograr que el banco nos pague, sobre todo si el crédito es confirmado. Algo que también es muy recomendable. Entonces, claro, no cumplir con el clausulado requiere, puede provocar, pues eso, que el cliente te diga que no está conforme con la modificación y por lo tanto no se articula y por lo tanto no cumpliendo con nuestra parte documental no podemos exigir el cobro. Entonces, por eso digo que parece muy complicado, pero que una vez, tal y como tú lo explicas a tus alumnos, una vez que uno ha realizado varios, comienza a ver cuáles son esas cláusulas que dependen de la empresa y que tienen que ser participadas por las distintas partes de la empresa. Tienen que Y como tú ponerse de dices, acuerdo hay que ponerse de totalmente. acuerdo, pero no Siempre lo cuando digo. se recibe, sino cuando se prepara el borrador. O sea, hay que anticiparse para que cuando Sí. recibamos esto sea una revisión de algo que ya se ha acordado con el cliente y que sea algo que es compatible con la actividad de la empresa y los tiempos de la empresa. Pero bueno, esto ya te digo, sobre todo estoy diciendo estas píldoras para que los que nos están viendo desde casa digan, ay Dios mío, o sea, que esto parece mucho, pero luego en el día a día, ¿verdad, Luis? Cuando ya uno se maneja con estas En el terminologías, día a día no es tienen tan que conocer complicado. las fechas, fecha de vencimiento del crédito, que es la última fecha en la que se pueden presentar documentos, fecha de embarque, que va a ser de la cual van a partir la presentación de documentos si hay un documento de transporte, y la fecha de presentación de documentos que puede estar o no estar, porque esa es la que nos va a decir si son 7 días o si es 21 días, si no indica nada, de presentar documentos siempre y cuando no pase el vencimiento del crédito. Y hay otro apartado fundamental. Tenemos que tener muy claro el Incoterm que utilizamos y los documentos que se piden, que no sean incoherentes al Incoterm. Y en la versión de Incoterm, hace poco estuve leyendo, a veces se pone CIF Maracaibo y no te habla de la versión. Y los propios Incoterm no te dejan claro que si no dice la versión es la última. Es decir, hay Incoterm que son muy parecidos, pero hay Incoterm que cambian mucho de una versión a otra. Entonces, puedes tener una discrepancia o un problema simplemente por no haber puesto el CID Maracaibo Incoterm 2020 o los que sean. Bueno, ya hemos visto también cómo es el sistema SWIFT que usan los bancos y ahora mismo tenemos unos estándares 2018, 2021. Cuéntanos a qué nos estamos refiriendo, porque esto son los grandes cambios que fueron en noviembre del 2021, hace ya algunos meses. Sí.
pero relativamente es una información todavía fresca. Cuéntanos estos cambios. SWIFT articula, pues bueno, tiene distintos tipos de mensajes, pero el crédito documentario y la garantía bancaria lo articula a través de los estándares SWIFT. En el año 2007 fue la última revisión de las UCP 600, y los estándares SWIFT no se modificaron y nos hablaba de que se podía emitir en ese sistema que yo te digo un crédito revocable que no se permitía ya por ley. Hoy ya, por mucho que hable la gente de crédito revocable, SWIFT no te deja emitir un crédito revocable. Los estándares 2018, ¿qué fue lo que hicieron? Fue la gran revolución de los estándares SWIFT. Se adaptaron por fin a las UCP 600. Esos estándares 2018, ¿qué es lo que revisaron? Los mensajes desde el 700 hasta el 759, que es los relativos a crédito documentario. Emisión de un crédito documentario, modificación, las reclamaciones de crédito, autorizaciones de reembolso, bueno, los distintos tipos de mensajes. Entonces, cuando hablamos de estándares del 2018, nos estamos refiriendo a la gran reforma que hubo en los estándares SWIFT relativos al crédito documentario, pero esa reforma iba a terminar de modificarse en el año 2019, la atrasaron al 2020, la pandemia la paralizó, y esa gran reforma que completaba totalmente los estándares SWIFT relativo al crédito documentario se ha acabado en 2021, relativa a la garantía bancaria. Entonces ya está el manual o el estándar SWIFT 2021 que abarca los 2018 y la última reforma que se terminó en noviembre. Entonces estos son en los que se basan los bancos para emitir los mensajes. Alguien me preguntaba, es que si el estándar 2018 y ahora lo actualiza al 2021, tenemos que estar todos los años mirando. Realmente, desde el año 2003-2004 no se modificaron los estándares SWIFT de los créditos documentarios, se han modificado otros, creo que ahora están con el 5. En el 2021 se ha terminado el de crédito documentario. Yo estoy hablando, el que ve mis manuales, ve mis vídeos, siempre oye estándares 2018. Pues los estándares 2018 se han terminado de actualizar en el 2021. Si hablo de los 2021 me están incluyendo los 2018, pero el año que viene podremos ver y yo trabajaré con los estándares 2022, pero los estándares 2022 ¿qué serán? Los mismos que hay este año. Y probablemente hasta el 2020 y tantos, 2030, hasta que no haya un cambio sustancial, no se va a producir más cambios. SWIFT intenta adaptarse a la realidad del mercado. Yo te hablaba con un director de banco sobre el por qué se utiliza la carta de crédito stand-by en lugar, es decir, en un MT700, que es el de crédito documentario, en lugar de en un mensaje de garantía, que es lo usual, que es lo que viene ahora. Y me decía, porque el mensaje de crédito documentario es muy completo y el de garantía tenía muchos campos libres que ahora se han quitado. Ahora se ha casi igualado, es muy parecido al que era el de un crédito. Entonces, por eso los estándares son tan fundamental conocerlos, porque todo lo que se va a emitir a través de ellos. Pues cuéntanos esta novedad que tenemos aquí en pantalla, esta diapositiva donde hablas del SWIFT MT700. Cuéntanos qué es. El manual del SWIFT MT700 es el que me cuenta cómo funciona ese mensaje que hemos visto antes. Yo ahí tengo un manual que ahora vamos a verlo, cómo se puede acceder a él en directo a la última actualización, y ya podemos entrar en el borrador de los 2022, pero en realidad no vamos a entrar todavía al borrador de... No interesa, porque el borrador de 2022 en el grupo 7 es el mismo que hay actualmente. Las pantallas que estás pasando, si te vas un poco para atrás... Te voy al principio. Aquí teníamos el principio, aquí simplemente te viene definido los tipos de mensajes que hay relativos a la operación de crédito documentario. ¿Y cómo está dividido los estándares? La parte 1 es general, por eso digo, actualizado a noviembre de 2018. La parte 3, esta transparencia se me ha colado ahí, actualización en noviembre de 2019, es la que se ha hecho en 2021. Y luego, pues se dividen, hay unos mensajes. En 2018 la parte 1 y la 2 estaban unidas. Ahora, pues aparecen los mensajes genéricos y luego lo que son reembolsos, lo que son reclamaciones, pues aparecen en la parte 2. Y luego la parte 3 son garantías. Aquí vemos que, por ejemplo, cuando uno no entiende lo que antes decíamos, el mensaje 40A, tipo de crédito. Pues tipo de crédito, nosotros si entramos en los estándares, están en web y están en un PDF. En un PDF yo me dirijo al numerito, le doy doble clic al numerito, al 2 por ejemplo hay, y me dice, forma de crédito puede ser irrevocable e irrevocable transferible. Y si queremos escribir algo más, tendrá un campo de texto que me va a permitir 24 caracteres X, para que sepamos lo que se puede escribir. Caracteres vemos unos que son X y otros que son Z. Los X son
unos caracteres normales y los Z me permiten la arroba, por ejemplo. Es decir, hasta el año 2018, si yo quería poner un correo electrónico, tenía que poner luis.sánchez, en lugar de arroba tenía que poner @ y luego lo referente ahí en bajo, tenemos que hacer una serie de cosas porque no se permitían esos caracteres. Esos son los Z, que son los más abiertos. Entonces, aquí me va explicando todo y cuando entramos en un campo, por ejemplo, vamos aquí al de la siguiente que estás, vemos, por ejemplo, de cómo está estructurado el mensaje y, por ejemplo, he puesto documentos requeridos. Entonces, aquí me explica, no tengo ni idea, pero el 46A que yo he mirado en ese Swift de antes, no sé lo que pone, pero cuando lo miro aquí, digo, dice, tiene opción A. Y luego dice, es opcional, el campo es voluntario, pues puedo ponerlo o no. Que sea un campo voluntario de documentos, lo normal es que siempre esté el tema de documentos. Y luego dice, el campo contiene la descripción de los documentos que se exigen. O, por ejemplo, en el 45 te dice, en este campo debe ir el Incoterm, de tal forma. Aquí, por ejemplo, los embarques permitidos o prohibidos hasta 2018 teníamos, no ponía, era un campo de texto. Entonces, si alguien ve estándares, ve Swift de anterior a 2018, podía verlo en francés o en español, prohibido y permitido. Pues eso generaba algunos problemas. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Pues han creado ya el campo allow, no allow o condicional. Ese condicional lleva un campo de texto que hace que alguna gente coja y escriba prohibido. No tiene sentido. Pero bueno, yo ya se ponía allow, no allow, pero realmente los estándares, como ves ahí, te lo explican todo. Y al final de cada capítulo, cuando digo capítulo, hablo el MT700, mensaje de emisión de un crédito documentario, MT707, mensaje de modificación de un crédito documentario, la gran mejora que se hizo en el año 2018, que además supone ahorro de costes en las modificaciones. Al final tiene un ejemplo. Las operaciones son un poco porque son europeas, te ponen un banco español con un banco europeo, pero te hace un dibujo y te explica quién emite, es decir, te pone un ejemplo que te sirve de base para poderlo entender. Es decir, con el manual Swift o con los estándares Swift podemos aprender cómo funciona realmente el crédito documentario. Bueno, y aquí les dejamos, sí, ¿verdad? Este link que nos has facilitado. Link, si quieres, si lo pulsas. Lo pulsamos para que veáis que estos son los estándares Swift. Yo creo que hemos dado unas pinceladas muy interesantes para esas personas que se están enfrentando a mensajes Swift por primera vez, sobre todo a través de créditos documentarios, para que tengan un poco el hilo de lo que pueden revisar, qué campos son importantes y de dónde pueden toda la información encontrar, ¿no? En ese estándares donde viene cada cláusula que corresponde y un ejemplo. Simplemente decir que prácticamente todas las transacciones internacionales se articulan hoy en día con Swift. Habrán oído hablar ahora con todo toda la geopolítica actual con Rusia, pues muchas veces ha sonado la noticia, ¿no? Se han bloqueado los Swift con, bueno, pues ¿qué quiere decir, no? Realmente esto hace que no se puedan articular los pagos, ¿no? A los mercados a los que se les bloquea el Swift. Por eso es tan importante que los estados actualmente estén todos cuanto más incorporados al SWIFT mejor, porque eso quiere decir que un país que está dentro del SWIFT es un país al que podemos emitir pagos en nuestra divisa y entonces el comercio internacional pues tiene todo el sentido. Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. La labor divulgativa que tienes y seguro que contamos contigo, ¿verdad? Para ir cuando quieras. Dándole otra vuelta a todo este mundo tan desconocido, pero tan importante y que muchas veces delegamos a la persona, como has dicho, a la persona de contabilidad, a la persona... No, el departamento de exportaciones tiene que liderar todo esto. Y tienen que estar todos coordinados. Es decir, yo sé de operaciones grandes, millones de euros, que cuando me dicen que no hay coordinación no lo entiendo. No lo entiendo porque digo, pueden tener un problema y le puede costar caro a la empresa, porque las operaciones de comercio internacional, la mayoría son operaciones de volumen y de un importe grande que puede ser un problema para la empresa. Pero bueno, yo siempre lo recomiendo a la empresa, no seáis departamentos aislados, unidos, y darle a los que llevan el crédito documentario, escucharlo y hacer lo que os dicen, porque si no después... El fin, muchos dicen, el marketing es importantísimo, lo otro es importantísimo, pero al final, ¿para qué hacemos marketing? ¿Para qué salimos al exterior? Para ganar dinero.
y si tenemos un problema y no nos pagan, pues no ganamos dinero. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Cristina. En casa seguimos en el canal de YouTube con tantas píldoras y tanta formación para que no dejéis ninguna operación sin cobrar, todo garantizado. Exportar no es solo mover materiales, es coordinar equipos internacionales y cobrar esas operaciones. Estamos en contacto en www.tucomis.com. Os esperamos.